no sé por qué me eligieron para esa bendita pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Yes. Yes, great. Listo. Vale. Entonces, como ya hemos visto ya aquí lo del presente, ya sabemos que el verbo to be se conjuga de esta manera, ya sabemos que hay verbos, ¿ok? Que, por ejemplo, do, have, need, sing, y otros verbos. Vamos a escribir, por ejemplo, read. Entonces ya sabemos que do, como empieza con una O cuando lo queremos hacer con la tercera persona, que sería he or she, sería does, ¿ok? He does his homework o her homework, ¿ok? Dependiendo de si es he, si no she, ya sabemos que sería her homework, ¿ok? La tarea de ella, la tarea que le pertenece a ella, ¿ok? Y si fuese un animal, ya, o una cosa, ya sabríamos que sería its homework, ¿ok? En este caso no sería ni he ni she, sino sería it. It does its homework, ¿ok? Quizás sería un poco raro, sería por ejemplo, it does its work or job. Por ejemplo, si estamos hablando de una herramienta. It does its job, ¿ok? Sirve para lo que sirve, para lo que funciona. Por ejemplo, si yo quiero decir que mi teléfono es para llamar, ¿ok? No tiene de repente para hacer más nada, simplemente para hacer llamadas, enviar mensajes, lo básico, revisar redes sociales y esas cosas. Entonces, de repente, it's not a great phone, but it does its job, ¿ok? No es un tremendo teléfono, no es algo alucinante, pero hace su trabajo. ¿Listo? Ajá. Entonces, con have, tenemos también que era irregular, que teníamos have para I, para you. Teníamos have también para we. Vamos a ver esto para I, we, you. Tenemos que esto es have para they también. Y teníamos que para he, para she y para it, ellos tres siempre van a compartir la misma conjugación en todos los verbos. Va a ser has, ¿ok? Entonces, tenemos esto, have para estos y has para estos de aquí. Ahora, tenemos clara la diferencia entre los pronombres, ¿ok? Que sería I, you, he, she, ¿ok? Y cuando usamos un pronombre de objeto, que son diferentes. ¿Sí saben cuáles son los pronombres de objeto? Alguien que me diga, alguien que levante la mano o me escriba por el chat. Si saben, no saben. Son los pronombres que usamos cuando estamos hablando de como un objeto sujeto en el cual recae la acción, por así decirlo. Exactamente. Eso exactamente como tú lo acabas de decir. Es quien recibe la acción o es un participante inactivo en la oración. No es quien realiza la acción, sino o es quien la recibe o es un participante inactivo. Por ejemplo, I give my family a present. ¿Ok? Yo le doy un regalo a mi familia. Entonces, aquí yo no diría I give they a present. Yo diría I give them a present. ¿Por qué? Porque este es un pronombre de objeto. Es quien está recibiendo la acción. Cuando tenemos a un sujeto o a un sustantivo, que es quien recibe la acción, en ese caso tenemos them. ¿Listo?
como escribían por aquí en el chat. Muy bien. Entonces, ajá. Ahora, ¿saben la diferencia? Me imagino que sí, espero que sí, entre los pronombres de objeto y los pronombres posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, saben que cuando yo digo, he is my friend, ¿ok? Este me es diferente a que yo diga, that book belongs to me, ¿ok? Es mi amigo, él es mi amigo, he is my friend. That book belongs to me. Belong es el verbo pertenecer. Por ejemplo, this bottle of water belongs to me. Me pertenece, es mío. Es una forma un poco más complicada de decir I have. ¿Ok? Sí, pero sirve para lo mismo. Entonces, that book belongs to me. Este me es un pronombre de objeto y esto es un adjetivo posesivo. ¿Ok? Ya empezar, esto ni siquiera son pronombres, es un adjetivo posesivo. Listo. Ajá. Entonces, ya claros con eso, tenemos acá la parte de los negativos. Ya sabemos que para los negativos, para el verbo to be, no vamos a usar ningún verbo para hacer una negación. Simplemente agregamos el artículo not, ¿ok? O el negativo not, después del verbo, que sería I am not older than my sister, ¿ok? Yo no soy más viejo que mi hermana, sino que soy más joven. I'm younger. Soy más joven. Entonces, cuando vamos a negar otro verbo que no sea el verbo to be, como por ejemplo have, como por ejemplo read, y muchos de los otros ejemplos que hay, ya sabemos que tenemos que hacer la negación con el do, ¿ok? Ya sabemos eso. ¿Qué sería? He, vamos a escribir aquí, he don't have. Esto que está aquí, ¿está bien o está mal? Está malo. Está mal, absolutamente mal, ¿ok? Sin embargo, algo que les quiero dejar claro que de repente va a pasar durante alguno de los audios que vamos a escuchar, es que muchos nativos del inglés hablan de esta forma, ¿ok? Y no significa que ellos no sepan hablar inglés, porque obviamente son nativos, pero pasa lo mismo en español, ¿ok? Como cuando uno dice aiga, cuando uno dice, no sé, muchos ejemplos que hay. Ahorita lo único que se me ocurre es ese de ahí, ¿ok? Entonces, ellos hacen esto, pero no quiere decir que no es que no sepan o que esté bien, sino que gramaticalmente está mal, pero pues se puede hacer, ¿ok? Digamos que es como un vacío legal, algo que se acepta, pero pues que no es correcto. La forma correcta para he y para she ya habíamos visto que era does. Entonces tenemos el does not o la forma contraída que sería doesn't. Uy, doesn't. El apóstrofe va a sacar. Ay, Dios. Aquí. Doesn't. He doesn't have a pet. En este caso, aquí ya no teníamos un has, sino tenemos un have. ¿Por qué? Porque el artículo que me indica que esto es una tercera persona recae en el auxiliar. Y en este caso es el dos. Y para todos los demás verbos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar el do, o sea don't, o sea does, ¿ok? Lo vamos a usar con el siguiente verbo. Por ejemplo, she doesn't like to watch TV. ¿Ok? A ella no le gusta ver televisión. Ella no es de ver televisión. ¿Ok? Casos de ese estilo. Y en el caso de usar don't, pues ya sabemos que es you don't go out on Sundays. ¿Ok? Tú no sales los domingos. You don't go out on Sunday. Entonces, claros en esta parte de las negaciones.
¿Ven alguna palabra rara? ¿Algo que de repente no sepan el significado? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O seguimos? Ujú, listo. Supongo que no hay preguntas. Vamos acá. Ahora vamos con los comparativos y con los superlativos. ¿Ok? Como les dije, de esto van a encontrar ejercicios en la página, pero aquí solamente vamos a hacer un repaso general de cómo se usa. Entonces, cuando tenemos dos objetos y queremos decir que una cualidad es más fuerte en uno que en otro, usamos la siguiente estructura. ¿Qué sería en este caso? Darío's dog is more intelligent than Carl's dog. El perro de Darío es más inteligente que el perro de Carlos. Esta es la cualidad que destaca más en el primero que en el segundo. ¿Ok? Darío's dog, Carl's dog. Ahora tenemos aquí. She is faster than her friend. Ella es más rápida que su amigo o su amiga. Esto en el inglés pasa mucho. Si nosotros no tenemos el contexto, no tenemos cómo saber si esto es un hombre o es una mujer o otra cosa. ¿Ok? Friend. Is her friend. She is faster than her friend. No sabemos qué género tiene esa persona. Ahora tenemos acá. Marco is not taller than Joseph. Is not taller than Joseph. Él no es más alto, es más bajo, es más pequeño. Para la palabra para decir bajo sería short. ¿Ok? Y también podríamos decir small, si la tenían por ahí. Entonces, igualmente, tenemos shorter o smaller para decir que es más pequeño o más bajo. ¿Cómo aplicamos esa regla? Con las sílabas. ¿Ok? Entonces, si el adjetivo solamente tiene una sílaba, como es en el caso de short, o como es en el caso de small, porque solamente hay una sílaba, no hay small, sino small, porque esa es medio muda, igual aquí en short, también solamente está la O, short, no hay más sílabas, no lo podemos dividir en más golpes. Entonces, en esos casos podemos aplicar la regla de aplicar ER o EST en el caso de los superlativos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, para decir que algo es más grande, más pequeño, más caliente, más alto, como tall, que también solamente tiene una sílaba, agregamos ER y ER, así como hicimos acá con short, así como hicimos acá con small. Pero, por ejemplo, si tenemos por acá un adjetivo que tiene más sílabas, más de 2 sílabas o 3 sílabas, como por ejemplo intelligent. Tenemos 4 sílabas. En esos casos no podemos hacer eso y en esos casos usamos more. Por eso en este caso es Dario's dog is more intelligent. Ahora, lo mismo ocurre acá con fat. En estas que terminan en consonante, cuando hacemos cuando agregamos la ER para decir que es más gordo, necesitamos usar doble consonante, como en el caso también de hot, ¿ok? Cuando termina en consonante y vocal. Entonces sería, por ejemplo, today is hotter than last week. Hoy es más caliente, hace más calor que la semana pasada. ¿Ok? Duplicamos la consonante final. O bueno, sí, la consonante del final. Listo. Ahora, lo mismo pasa con los superlativos. El superlativo se usa para decir que algo es el máximo exponente de la característica que estamos destacando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera usarlo con intelligent, como tenemos acá, tampoco podría usar esta regla, la regla de las consonantes y las sílabas, sino que como tiene 4 sílabas, entonces tenemos intelligent, aquí diríamos the most.
Okay, he is the most intelligent dog. O it is the most intelligent dog. Que el perro es el más inteligente de todos. No hay ninguno que sea más inteligente que él. ¿Listo? Y con los que sí tienen una sílaba, como es el caso por aquí de John o de Big, en estos casos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con fast, con tall, con small y con short, que es, en vez de agregar ER, vamos a agregar una EST, como por ejemplo en esta de acá, que dice, today you are the youngest you will ever be. Hoy eres lo más joven que alguna vez serás. ¿Ok? Cada día somos los más jóvenes que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. O, Luis is not the biggest person in class. Luis no es la persona más grande. En este caso, big no lo estamos usando para hablar de su altura, sino de su tamaño en general, hacia todos los lados. ¿Ok? Entonces, is not the biggest person in class. No es el más grande. ¿Ok? No es el mayor de todos. No es la persona más grande, ni el más viejo, ni nada. ¿Claros hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta con respecto a esto? Antes de continuar. Teacher, una pregunta. Esas son diferentes oraciones, ¿verdad? Time. Sí, todas estas son diferentes oraciones. Okay. Por ejemplo, lo que pasa es que, vamos a ponerlo por acá, que es más fácil. Ajá, como les decía, vamos a usar hot, vamos a usar tall y vamos a usar la misma internet para explicar. Entonces, cuando estamos hablando de los superlativos, los tenemos por acá. Los superlativos son el que destacan la máxima cualidad de algo, ¿ok? El que dice que este es el mayor exponente de esa cualidad. Como por ejemplo, he is the most intelligent in the class. ¿Ok? Él es el más inteligente de la clase. En este caso usamos the most. ¿Por qué? Porque es un superlativo. Estamos diciendo que no hay nadie por encima de él. Él es el mayor exponente de la inteligencia de la clase. Is the most intelligent. Ahora, si queremos decir, por ejemplo, Mario is more intelligent than, qué sé yo, Juan. ¿Ok? Mario is more intelligent than Juan. En este caso, esto no sería un superlativo. Esto entraría dentro de la categoría de los comparativos. Que los comparativos, como mencionamos, se usan para destacar una cualidad de algo o de alguien por encima de otra persona. Como su nombre lo dice, estamos comparando. ¿Ok? Entonces, este entra dentro, valga la redundancia, de esta categoría. Mario is more intelligent than Juan. Lo mismo podemos hacer por ejemplo con tall. Luisa is the tallest girl I know. ¿Ok? Luisa es la chica más alta que yo conozco. Es la chama, la chica, la mujer más alta que yo conozco. ¿Ok? Y tenemos por acá, usando el mismo ejemplo, vamos a ver, Luisa. Vamos a usar otra vez a Luisa. Luisa is taller than Mariana. ¿Ok? En este caso, estamos comparando a Luisa con Mariana. No estamos poniendo a Luisa como la máxima exponente de la altura, sino de que solamente es más alta que Mariana. Luisa is taller than Mariana. ¿Ok? Y por último, para el ejemplo de las dobles consonantes, tenemos, de las dobles consonantes, no, de las dobles, no, sí, consonantes. Estoy confundido ahí.
Ajá, tenemos hot. Entonces tenemos una vocal y una consonante. Fíjense que en tall no es el caso porque sus dos últimas letras son dos consonantes, no una vocal y una consonante, sino dos consonantes. Entonces, en este caso, que tenemos una vocal y una consonante y solamente es una sílaba, que ahí es donde está el truco, duplicamos la última consonante. Entonces, podemos decir California is hot, is the hot, bueno, vamos a poner Sahara's desert is the hottest place on earth. ¿Ok? El desierto del Sahara, digamos que sí, es el desierto o es el lugar más caliente sobre la Tierra, en el planeta. ¿Ok? Sahara's desert is the hottest place on earth. Listo. Ya tenemos acá la doble consonante y el EST que me indica que es un superlativo. Y pues para comparar, simplemente podemos decir acá, summer is hotter than spring. ¿Ok? Hace más calor durante el verano que durante la primavera. ¿Ok? Ahora, ¿está un poco más claro ahora esta parte de los superlativos y los comparativos? ¿Tienen alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿O está todo claro? Listo. Supongo que el silencio otorga. Ajá, tenemos por acá. Claro. Cool. Ahora vamos por acá. Ah, otra cosa que estaba por acá. Menos mal lo anoté. Dice que it can also be used to tell the difference of one thing or one person compared to himself in the past. ¿Ok? O sea que se puede usar también para hablar de uno mismo, ¿ok? Comparándose uno mismo con otra versión de uno en el pasado, por ejemplo. Puedo decir, yo soy más alto que cuando tenía 15 años. ¿Ok? I am taller now than when I was 15. ¿Ok? Ese sería el caso. Eso es algo bueno para tener en cuenta. Ahora tenemos acá otros que de repente no son tan comunes, pero también es importante saberlos, que son los equality comparative, que en este caso, a pesar de que estamos comparando algo, no lo estamos haciendo realmente, sino que estamos diciendo que la primera opción es tan buena como la segunda. ¿Ok? Son igual de buenas las dos. Entonces, en este caso no estamos destacando ninguna cualidad de ninguno, sino que estamos diciendo que ambos son igual de buenos o igual de malos, dependiendo de cuál sea el adjetivo con el que queramos describir. Entonces tenemos acá, Julian or Julian is as good at singing as Tony. ¿Ok? Julián es tan bueno cantando como lo es Tony o como Tony. ¿Ok? Burgers are not as good as pizza. ¿Ok? Entonces, acá me dice, las hamburguesas no son tan buenas como la pizza. Ustedes tendrán su opinión. Esa es la de acá. ¿Ok? Entonces, tenemos que lo estamos usando de forma negativa. Como ya vimos, con el verbo to be solamente necesitamos el not. Entonces, ya ahí es más que suficiente. Burgers are not as good as pizza. No son tan buenas como la pizza. ¿Ok? Team Pizza me dicen por acá. Bueno, cada quien tiene su opinión. Ahora tenemos por acá. My shoes are as beautiful as yours. Mis zapatos, ¿ok? Son tan bonitos como los tuyos. No son más feos, son iguales. Ahora, este que tenemos por acá, este amiguito de aquí, es otro señor que me gustaría comprobar que conocen, que en este caso estos serían los pronombres, ok, estos sí son pronombres,
posesivos. Entonces, como ya les había mencionado, teníamos también adjetivos posesivos. Entonces, los pronombres posesivos en español vendría a ser mío, ¿ok? Esta botella es mía, ese carro es tuyo, esa casa es de ellos, ¿ok? Esos serían los pronombres posesivos. Y en inglés también existen, que sería mine para I, para you, es diferente, por lo menos en esta parte, ahí sí sería yours, para he sería is his, ¿ok? Igualmente para she sería hers. Aquí no sería her, sino hers. ¿Ok? Tendremos para they, o para it. Aquí para it también sería its. Para they, o para we, mejor dicho, sería ours. ¿Ok? Nuestro. Esta pizza, ¿ok? O esa hamburguesa es nuestra. O mejor pizza, que es más grande. O they, tenemos theirs. Theirs. ¿Ok? De ellos. ¿Listo? Esa casa es de ellos. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Esos serían los pronombres posesivos. Ojito con eso. Generalmente suelen ir al final de la oración, como en español. Esa casa es mía, ese carro es mío, todo es mío. ¿Ok? O de ellos, o de ustedes, o de nosotros. Así, igualito. Y los adjetivos posesivos, en este caso, son los que ya conocemos, que serían my, para I, my, y you. También sería your. Aquí tenemos he, she, it. Tendríamos, aquí sería solamente his, aquí en este caso sí sería her. Aquí de otra vez sería its. Para we sería our. Y para they sería their. ¿Ok? No confundir their con their. Con their. ¿Ok? Esto es una contracción para they are. They are. Entonces, esto lo tenemos así. Their. Esos son los adjetivos posesivos y los de arriba son los pronombres posesivos. ¿Ok? Ajá. Una pregunta, ¿cuál sería him? Him sería un pronombre de objeto. Fueron los que mencionamos antes de irnos al break, al receso. Esos serían los, vamos a anotarlos acá mismo para que los tengamos claros. Igual de todas maneras tengo una lección sobre eso, que eso va a ser después. Pero tenemos acá los pronombres de objeto para que los conozcas. Pronombres de objeto. Estos de aquí sí serían, esto creo que mejor lo pongo en otro texto. Pronombres de objeto. Para I sería me, ¿ok? Para you seguiría siendo you. Para he, she, it serían, ahí sí sería him. Aquí sería she. Sería her. Aquí otra vez sería its. Para they, we, perdón, primero. Sería us. Y para they sería them. Entonces, estos señores de acá son los pronombres de objeto. Me, you, him, her, it's, us, them. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos acá los pronombres posesivos, los pronombres de objeto y los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos y los pronombres de objeto. Listo. Vale. ¿Alguna pregunta con respecto a los equality comparatives o
a los pronombres de objeto, los pronombres posesivos o los adjetivos posesivos? ¿O todo claro? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? Yo entendí. Listo, listo, listo. Vale. Ajá. Entonces, vamos ahora por acá, que sería la última parte. Y acá tenemos un video. ¿Ok? Ya. Esto de aquí. ¿Qué sería el question form o cómo hacer las preguntas en inglés? ¿Ok? Como ustedes bien sabrán, al momento de hacer preguntas, la estructura cambia de you are intelligent. ¿Ok? You are intelligent. Aquí me comí una L. Are you intelligent? ¿Ok? Esa parte suele confundir mucho en inglés. Las preguntas, ojo, que hay mucha gente nativa que pregunta como nosotros preguntaríamos en español. Diría, you are intelligent. You are intelligent. Mucha gente preguntaría así. Y aunque es incorrecto gramaticalmente, como les dije con la anterior, muchos nativos lo hacen así. Por la misma razón que también hay mucha gente que no habla gramaticalmente correcto en español. Porque lo importante no es tanto como ser perfecto a la hora de comunicarse, sino que te entiendan. Pero pues, entre mejor hablemos, más fácil va a ser que nos entiendan y también quedamos un poco mejor, como que esta persona domina lo que está diciendo, ¿ok? Entonces, esas son las verdaderas razones para intentar ser lo mejor posible a la hora de hablar. Ajá. Entonces, así como pasa con esto, aquí decimos que, por ejemplo, when making questions, the auxiliary verb, que puede ser to be, to do, or a modal verb, takes place at the beginning of the sentences. And the pronoun goes right after. O sea que el auxiliar, no solamente el verbo to be, va al principio de la oración y justo después de ese verbo que esté haciendo de auxiliar, va el pronombre. Por ejemplo, un modal verb, el que se me ocurre ahorita sería will. ¿Ok? Entonces, si yo le quisiera preguntar a alguien, ¿irás al cine? Will you go to the cinema? Or will you go to the movies? Esta expresión es muy común. Ellos no dicen ir al cine como el cinema, sino como to the movies. No sé por qué, me parece curioso y me gusta, de hecho me gusta. Entonces, esto es más común decir. Will you go to the movies? ¿Vas a ir al cine? ¿Vas a ir a ver una película? Entonces, si se fijan, este verbo, que es un verbo modal, es el que me está funcionando como auxiliar. Por eso debe ir al principio de la oración. Después tenemos el pronombre, que en este caso sería you. Podríamos decir he o podríamos decir they. ¿Ok? No hay ningún problema. Podemos cambiar el pronombre. Sigue teniendo sentido. Y el verbo, que sería el verbo que yo quiero usar como verbo principal. No como auxiliar, sino como principal. Que en este caso sería ir. ¿Vas a ir o irás al cine? Y por último tenemos el complemento que sería to the movies. ¿Ok? Y creo que pues eso es básicamente el concepto. Igual por ejemplo, cuando estemos viendo tiempos perfectos, que es el que se hace con have, y el past participle, que por ejemplo sería eaten. Eaten. ¿Ok? Entonces esto sería como decir haber comido. Entonces yo puedo decir aquí, I have eaten... yo qué sé. I have eaten a kilogram of chicken. Me comí 1 kilo de pollo. ¿Ok? Por eso estoy así un poquito gordo, porque me comí 1 kilo de pollo. Entonces,
en este caso, si se fijan, estoy usando una estructura que vamos a ver más adelante, que es el presente perfecto. Pero ahorita lo que les quería mostrar es que incluso en este caso, este have ya no está significando tener, sino que es un auxiliar que está funcionando como en español vendría a ser haber. ¿Ok? El verbo haber. Yo he comido, yo he trabajado, yo he vivido, yo he hecho. Para eso usamos el verbo have. ¿Ok? Como auxiliar. Y se conjuga exactamente igual como se conjuga cuando estamos hablando de tener, pero pues su significado no es ese. ¿Ok? ¿Y qué nos da ese contexto? El verbo siguiente que está en past participle, en participio. ¿Ok? Al momento de hacer una pregunta con esta estructura, sería más o menos lo mismo. El auxiliar, como les mencioné, es have. Have you eaten chicken, por ejemplo? Vamos a ser menos específicos con la pregunta. Have you eaten chicken? ¿Has comido pollo? O por ejemplo, si yo pongo acá, have you ever eaten chicken? ¿Alguna vez has comido pollo? ¿Lo has probado? ¿Ok? Entonces, esta sería la parte que me gustaría que entendieran del questions form. Antes de ir con el video, quiero preguntarles, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta con respecto a cómo hacer las preguntas, valga la repetición? ¿O vamos de una vez con el video? Ok, no preguntas. Entonces vamos con el video para ir terminando la clase. Hey there, I'm Emma from English. Ajá. Antes, ¿escuchan? We're coming up to that time of year again. ¿Sí se escucha el audio de la computadora o no? ¿Qué me dicen? Sí se escucha. Listo. Vamos acá. To the examples that I'm going to share because I'll be using some different time references in these questions. So let's get started with 30 questions to help you master small talk conversations. Starting with work. Now, the most common question here is, what do you do? So we're talking about now. What's their current job? Imagine that the person that you're talking to said they're a nurse. But we want to ask some more detail, right? We want to find out how we can continue the conversation. So let's go back in time. What motivated you to become a nurse? Did you always want to be a nurse? What was your first ever job? Did you like it? We can talk about the present as well. What does your typical workday look like? Entonces, acá hay algo importante, que es que ella está usando las double H questions. Así se le llaman a las preguntas que, valga la obviedad, empiezan con WH. Y esa no solamente me incluye a what, sino que me incluye a which, me incluye a who, me incluye a whom, me incluye why, ¿ok? Entonces, cuando estamos usando una double H question, esto va al principio y luego si seguimos la estructura que explicamos hace un momento, que es primero el auxiliar, el sustantivo o el pronombre, que en este caso es a typical workday, ¿ok? En este caso, a typical workday estaría funcionando como un sustantivo y podemos reemplazarlo con it. What does it look like? What does it look like? What does it look like? ¿Ok? ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cómo es un día típico de trabajo? Un día normal. ¿Ok? Entonces, la misma estructura. ¿Ok? El auxiliar, el pronombre o el sustantivo, en este caso, a typical day, look like, el resto de la oración. ¿Ok? El verbo principal y el resto de la oración.
Listo, continuamos con el video. What do you love about your job? And you can get a little creative with some Whom significa a quién o de quién. ¿Ok? Es más como a quién, como estamos preguntando quién está recibiendo la acción. Por ejemplo, whom are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Whom, no who. Whom are you talking to? Eso también lo vamos a ver más adelante. future questions as well. So is this your dream job, or are you working towards something else? You want to be careful here that you don't say working towards something bigger or something better, because it might be a little offensive, right? You're sort of saying that their job that they currently have isn't good enough. If money wasn't an issue, what job would you want? Some people might say that they don't want to work if they didn't have any issues with money, right? But you might have to rephrase that question and say, well, what would you do? Or how would you spend your time? Another really great small talk topic is just talking about life. And there's a couple of ways that you can do this. You can pay attention to local news headlines. This is a really good way of, finding things to talk about. Did you hear about the accident on the freeway last night? It sounded awful. I got stuck in traffic for over 2 hours. Albeit you might end up talking a lot about all of the negative stuff that we see in the news, right? But you can also ask questions about what's happening in a person's life. So remember that your intention is to try and find some common interests, right? Some things that you share, so that you can keep talking about those things together. Have you got much planned for the weekend? This is a great question. It's my go-to. Everyone loves talking about their plans. Entonces, igual, como les estaba diciendo acá tenemos la estructura de el presente perfecto. Have you got much planned? ¿Tienes muchos planes o has planeado muchas cosas para hacer el fin de semana? ¿Ok? Entonces, esta parte la vamos a dejar hasta aquí. Con el video vamos a continuar mañana y también vamos a ver otras cosas que pues quedaron pendientes en esta clase. Como les dije, es un poco largo el repaso que yo tengo preparado. Aquí está. ¿Ok? Todavía tenemos esta parte de acá, de future, present continuous, that is, that are, y el pasado simple para empezar a ver un poquito sobre eso. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar para la clase de mañana. Y hoy, como es el primer día, no les voy a dejar así mucha tarea para hacer. ¿Ok? De todas maneras, ya va a haber tiempo para eso, el fin de semana, que van a tener esos días libres de clase, por lo menos de esta clase. Entonces, ese tiempo va a ser mejor para que hagan esas tareas que les pienso mandar. ¿Listo? Entonces, un placer tenerlos, chicos, un placer conocerlos y espero que sigamos yendo así de bien el resto de las clases y nos vemos mañana, ¿ok? Bueno. Listo, chicos, nos vemos. Chao. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Chao. ¿Sí? Bye, teacher. See you tomorrow. ¿Cuándo Bye, va a see subir ya. la clase grabada al aula? Yo la voy a subir ahorita en este momento, pero no sé más o menos cuánto tarda en subir porque pues internet. El internet. Ajá. Ok, está bien. Gracias. Listo. Hasta luego. Chao. Bye.